redes sociales de la Universidad de Guadalajara. Vamos a utilizar un lenguaje lo más ciudadano posible para el entendimiento de esta charla. Voy a compartir para los que somos un poquito más visuales una presentación. Excelente, ya está. Entonces, básicamente esto, ¿qué es lo que debe saber el contribuyente? Y voy a iniciar por cuestiones básicas para tratar de contextualizar o dar un poquito más de contexto a nuestra charla. Pues básicamente el artículo 31 de nuestra Constitución nos precisa que son obligaciones de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de la Federación, de los estados y de los municipios en que resida el ciudadano de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Básicamente este es nuestro precepto constitucional para la obligación que tenemos todos como ciudadanos para contribuir al gasto público. Hay ciertos principios que derivan precisamente de esta obligación constitucional e incluso algunos otros que también han sido interpretados por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Básicamente estos principios tienen que ver con la legalidad, es decir, los impuestos o las obligaciones de pago de impuesto deben estar dentro de la legislación, debe ser equitativo, debe ser proporcional. Algo muy importante, todo el pago de los impuestos debe estar destinado al gasto público. Hay un principio de reserva de ley, es decir, que no se permite a disposiciones reglamentarias regular o institucionalizar algún pago de impuesto. Todas las reglas que tienen que ver con sujeto, objeto, base, tarifa deben estar en nuestras leyes. En su pantalla ustedes están viendo y me gustaría simple y sencillamente para charlar sobre qué es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y cómo nace. Ustedes pueden ver en su pantalla. Tenemos a Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que nace desde 1976. La Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, nace en junio de 1992. Profedet, la Defensa del Trabajo, en el 96. Conducef, que es la Comisión Nacional de Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, en 1999. Es decir, todas estas procuradurías, organismos defensores de ciertos derechos del ciudadano, nacen antes del nuevo milenio. Para 2000, después del 2000, de los años 2000, y vean cuánto tiempo se tarda en el nacimiento de la Procuraduría, es en septiembre del 2011 que la Procuraduría puede atender apenas al primer contribuyente, es decir, se lleva ya un poco más de una década en operaciones por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Es buena noticia, muy buena noticia, digo, se da ya o se retrasa o retarda un poquito la defensa de los derechos del contribuyente y ojo, el contribuyente pues simple y sencillamente, por decirlo menos, es quien sostiene a este país a través del pago de las contribuciones. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes de Prodecon. Prodecon surge justamente la necesidad de fortalecer esta relación entre autoridades fiscales y los contribuyentes, generar un espacio de diálogo, de confianza mutua entre autoridad y contribuyente. La realidad de las cosas es que esta relación entre autoridad y contribuyente puede ser no una relación de igualdad. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener esa facultad por parte de la autoridad fiscal sobre el contribuyente, ¿no? Y pues básicamente importante, a través de la reforma fiscal del 2004 en el Código Fiscal de la Federación, se adiciona un artículo 18B del Código. Si recuerdan la fecha en que Prodecon atendió el primer contribuyente, que es en septiembre del 2011, y ustedes aquí pueden ver en su pantalla que estamos hablando de la reforma fiscal del 2004, es decir, varios años antes se adiciona al Código Fiscal de la Federación este artículo 18B de Código Fiscal, donde dice o se establece por primera vez que la protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal federal estaría a cargo de Prodecon como un organismo público, descentralizado, no sectorizado, con independencia técnica y operativa, que básicamente pues es lo que hoy conocemos comúnmente como Prodecon. El 23 de junio del 2005 se publica la Ley Federal de Derechos del Contribuyente y fue hasta septiembre del 2006 que pues se publica la Ley Orgánica de la Procuraduría. Si ustedes ven estas fechas se preguntarán qué pasó desde el 2004, que se incluye este artículo en Código Fiscal,
después surge la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, después se publica el decreto o la ley orgánica de PRODECON, y por qué hasta 2011 inician operaciones. Básicamente este es el recuadro y ojo, cuando se publica la ley orgánica de PRODECON, que es en 2006, por ahí se inició una acción de inconstitucionalidad derivado de quién debía designar al procurador de esta procuraduría o de este organismo autónomo. Pues básicamente esta acción de inconstitucionalidad propuesta o promovida por por el presidente de la República, básicamente, pues tardó un par de años en resolverse y fue que hasta 2011 pudo atenderse al primer contribuyente. Entra en operaciones como tal PRODECON. Algo importante que hay que saber de PRODECON, todos por excelencia cuando hablamos de impuestos, simple y sencillamente pensamos en el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Pero ojo, también hay otras autoridades fiscales federales que son competencia de la Procuraduría. Por excelencia tenemos al SAT, incluidas la Agencia General de Aduanas, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, también es una autoridad fiscal. El Infonavit tiene las mismas características como un organismo fiscal autónomo. La Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, a través de la recaudación del pago de derechos por el uso de agua, y todas las haciendas locales de todos los estados de la República que tienen celebrado un convenio de colaboración fiscal con el fisco federal. Y también importante, los actos de cobro de Profeco. Hubo por ahí recientemente una reforma donde ya se le permite a la defensa del consumidor, a Profeco, hacer efectivas o hacer coactivas las multas que imponen a los comerciantes. Entonces, dentro de este procedimiento también es competente la Procuraduría para conocer, es decir, es una amplia competencia y es derivado de actos de autoridades fiscales federales. Decíamos, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es algo que no se nos debe olvidar. Todo contribuyente debería tener como una Biblia casi esta ley. ¿Por qué? Porque si bien en México, y aquí hago un pequeño paréntesis, en México la realidad de las cosas es que el contribuyente pues tiene que saber un montón de legislaciones, no solamente saber qué dice código, qué dice renta, qué dice IVA, hay que saber qué dice resolución miscelánea, hay que decir a veces o saber qué dice las fichas de trámite, es decir, es tan complejo el pago de contribuciones en nuestro país que lo principal o lo primordial que el contribuyente debe saber es que hay una Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Hay varios países, pero de esos varios países son pocos los que tienen una legislación que de manera general enuncia cuáles son esas prerrogativas, cuáles son esos derechos de manera general para el contribuyente. Se publica en junio del 2005 y entra en vigor un mes de su publicación. Entonces, es importante para la defensa de los contribuyentes contextualizar esta parte que me voy a permitir señalar cuál fue el origen, cuál fue el motivo que dio lugar a la publicación de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Recordemos, es una publicación, una ley que viene del 2005. Han pasado ya casi 20 años y seguramente algo de los que yo les voy a pronunciar ahorita de esa exposición de motivos sigue vigente y sigue patente. Por eso es que pues es necesario seguir dando contexto, seguir ejerciendo derechos del contribuyente. La exposición de motivos de esta ley, ¿qué fue lo que dijo? Y leo textual alguna de sus partes. Dice, durante muchos años, México ha sido un país en donde la gran mayoría de sus habitantes ha carecido de cultura tributaria. Los ciudadanos del Estado mexicano no encontraron razones para contribuir a los gastos públicos, pues la ineficiencia y la corrupción del sistema desalentaron cronológicamente a los contribuyentes a pagar impuestos. Sucesivas reformas adoptadas por legislaturas federales se han centrado tan solo en dar cada vez mayores facultades revisoras y de comprobación a las autoridades fiscales. Esto en un afán de conseguir mayor recaudación con el único camino de la fiscalización y sanción a los contribuyentes. Esto que acabo de leer viene del 2005.
Pero si lo llevamos a nuestra realidad hoy, seguramente algo de esto todavía tiene mucho contexto en la actualidad. Dice, las múltiples resoluciones de las autoridades hacendarias anuladas o dejadas sin efectos por los tribunales federales en virtud de múltiples vicios formales y de procedimiento en que comúnmente incurren las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se dice que pese a las importantes y numerosas facultades de comprobación que están legalmente dotadas las autoridades, tantas facultades de molestia y afectación contra el contribuyente, México sigue teniendo un porcentaje de recaudación de los más bajos del PIB internacionalmente comparado. Y ojo, en cifras recientes en 2020, del 2020 para acá se dice que México recauda de su potencial, de todo el potencial recaudatorio, solo el 35%. Esto que nos da una especie de lectura de, dada la complejidad, hay una tendencia también en las reformas fiscales en hacer más fácil la recaudación fiscal. Se está digitalizando la recaudación justo para hacer más sencillo. En este procedimiento de tratar de hacer más sencillo el pago a los contribuyentes, pues nos vamos a encontrar a veces en que no es tan fácil, o que el decir fácil realmente trae inmersos algunas otras cosas que complican las cosas. Sigo con la lectura. Los nuevos contribuyentes se rehúsan a ingresar a un sistema que cada vez resulta más riguroso y literalmente asfixiante. Es por eso que se propone aquí la Ley Federal de Derechos del Contribuyente por una nueva cultura contributiva. Y en la misma exposición de motivos se dice que esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente se inspira en una experiencia exitosa de la legislación española, es decir, es algo parecida a estos derechos que se establecen en la legislación española. Entonces, básicamente, si nosotros recogemos los motivos fundamentales que dieron origen al nacimiento de esta ley, si los traemos a la actualidad, vamos a considerar o vamos a saber que a la fecha siguen vigentes. ¿Por qué? Porque efectivamente al contribuyente, como les decía, a veces le da miedo el pago de impuestos por lo engorroso, por lo burocrático que pudiera llegar a ser el pago de impuestos, pero justamente es lo que vamos a tratar de platicar y llevarnos a casa de quienes nos están escuchando detrás de la pantalla, qué es lo que tiene que ofrecer la Procuraduría. Esto es básicamente el propósito de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, es reconocer y enunciar de manera sencilla los principales derechos y garantías del contribuyente. Está esta ley que hemos platicado, pero ojo, no significa que solamente esos derechos que están enunciados en esta ley sean los únicos con los que cuenta el contribuyente. Hay derechos implícitos o hay derechos que se contienen en la legislación fiscal federal. Y cuando yo digo legislación fiscal federal, me refiero a todo el conglomerado de legislaciones, que incluso la resolución miscelánea también ofrece ciertas facilidades administrativas, o podríamos decir derechos para el contribuyente. ¿Cuál es nuestro panorama actual? Y eso es importante definirlo. Y esto tal vez no son palabras mías, es algo de lo que se vive o de lo que se tiene en la experiencia de las problemáticas que muchos contribuyentes someten a consideración de la PRODECON. En la actualidad, pues simple y sencillamente la imagen del SAT está asociada con malas prácticas, que se limita a este organismo únicamente a la recaudación fiscal y que se privilegia o más bien que se sobrepasa sobre los derechos de los contribuyentes. Al Estado, pues, ¿qué se le reclama? Esa baja calidad de los bienes y servicios o la falta de castigo real a quienes verdaderamente son incumplidos o defraudadores del fisco federal. La sociedad no percibe materializado el gasto público de manera adecuada y pues con la intención de que sea más rápido y más fácil la recaudación tributaria, el Estado cada vez más implementa políticas fiscales más duras, más agresivas, podríamos decir, para tratar de que esta recaudación sea fácil. Entonces, ¿qué hay que hacer en este panorama actual con todo lo que ya mencionamos? Y finalmente ustedes tendrán la última palabra de si este panorama actual es así o estamos exagerando o incluso me estoy quedando corta. Usted como espectador o quien me escucha seguramente tendrá un panorama
respecto de la actualidad, ¿no? Pero en esencia, tratando de recoger estas quejas o las voces de los contribuyentes, esto es lo que podemos percibir en la actualidad. Y justo para esto es que, pues, es necesario enunciar algunos de los derechos más importantes de los contribuyentes. No los vamos a platicar o no los vamos a reflejar todos. ¿Por qué? Porque a razón del tiempo, ¿no? Pero sí quisiera rescatar aquellos más importantes para después ligarlos con lo que el contribuyente necesita o debe saber de PRODECON. En el artículo 2 de esta Ley Federal de Derechos del Contribuyente se nos dice que el contribuyente tiene derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas. Seguramente hemos escuchado cómo se ha venido cambiando incluso algunos regímenes fiscales de tributación. Hablamos antes del RIF, hablamos ahora del régimen de plataformas digitales, hablamos ahora del famoso RECICO. Es decir, la autoridad fiscal no solamente debe aplicar las nuevas disposiciones fiscales o lo que se aprueba legislativamente hablando, sino además debe informar al contribuyente y asistir al contribuyente en la implementación de todos esos cambios fiscales, de todas esas reformas fiscales, ¿para qué? Para hacer mucho más fácil o más digerible el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. El siguiente derecho también, derecho a obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan conforme al Código Fiscal de la Federación y de leyes fiscales aplicables. Desde el surgimiento de la Procuraduría en 2011, básicamente el tema de temas ha sido siempre el tema de devoluciones, ¿no? El ver cómo, digo que si bien ha tenido ciertas mejoras, también hay que reconocerlo. Lo cierto es que no han cambiado del todo esas conductas. Seguimos teniendo problemas con muchos contribuyentes que no les devuelven, que les devuelven parcial o que retrasan la autorización de ese saldo a favor que en su caso hubieran generado. Derecho a conocer el estado de la tramitación de procedimientos que se aparte el contribuyente. ¿Cuántas veces hemos visto o cuántas veces hemos sabido de contribuyentes que inician un procedimiento ante la autoridad, solicitan un pago en parcialidades, una reducción de una multa, solicitan una devolución de impuestos, solicitan alguna aclaración o le informan a la autoridad, no puedo presentar tal declaración, el aplicativo tiene ciertas fallas y simple y sencillamente esas problemáticas quedan sin atención. Queda el contribuyente sin saber cuál es el estado que guarda ese trámite o esa petición a la autoridad fiscal. Derecho a conocer y la identidad de las autoridades fiscales. También que tramiten ciertos procedimientos o los procedimientos que prevén las legislaciones. Derecho a obtener copia certificada de las declaraciones presentadas, derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la autoridad fiscal. Y aquí hago un paréntesis. Del 2014 para acá, todos sabemos que fue una de las reformas más integrales hablando normativamente. ¿Por qué? Porque se incluye la contabilidad electrónica, el buzón tributario, la firma electrónica avanzada, el certificado de sello digital, la cláusula antiabuso, en fin, se incluyen muchas figuras que nos orillan o que más bien tienen una tendencia internacional de digitalizar la recaudación fiscal en México. ¿Para qué? Para hacer más sencilla la recaudación. Y ojo, también en esta exposición de motivos se dijo que México es uno de los países en donde si hablamos en horas hombre o las horas que se debe invertir un contribuyente al pago de los impuestos, de 158 países, México ocupa el lugar 133, es decir, está al final de la fila de todos los países para invertir tiempo en el debido cumplimiento de las obligaciones. ¿Esto qué lectura nos da esta información? Pues simple y sencillamente que México ha tratado de caminar en hacer más fácil el pago de contribuciones, pero que a la fecha, pues eso sigue en proceso. Vaya, no podemos decir que ahora es mucho más fácil. Ha habido avances considerables, por supuesto, pero esos avances considerables también vienen de la mano con otras problemáticas que padece el contribuyente. Seguramente quienes nos escuchan han hablado
o han escuchado a alguien decir de, oye, pues yo tengo tantos años que no pago contribuciones o que la autoridad nunca me ha requerido, yo siempre he hecho las cosas así y probablemente sí, porque antes, hace un par de años, todo era manual, todo era de escritorio, todo era documental, es decir, la autoridad tardaba o demoraba más en poder cruzar la información, en advertir alguna inconsistencia documental, porque por el cúmulo de contribuyentes y por el cúmulo de información o documentación que se tenía. A la fecha, dado que todo es digital, la digitalización o la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales es en tiempo real, es decir, basta con un cruce de información por parte del SAT para que pueda advertir alguna irregularidad o inconsistencia o, como le llama la autoridad, comportamientos atípicos del contribuyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta digitalización, si bien coadyuva a que mayores contribuyentes se apeguen a la formalidad, que eso no está mal, todos debemos estar a favor de que todos los contribuyentes se incluyan, que paguen sus contribuciones. ¿Para qué? Para que ese gasto a los servicios públicos sea de manera equitativa, es decir, que todos contribuyamos a ese gasto público y no solamente los contribuyentes que siempre paguen, sigan pagando y se haga más gravoso la situación del cómo pagar impuestos, sino la intención es que aquellos que se encuentran en la formalidad puedan encontrar las ventajas de poderse incluir y registrarse formalmente en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces, seguramente escucharán esto, habrán escuchado hace muchos años de no pasó nada, pero también en fechas actuales seguro han escuchado que ya me llegó la multa del SAT, ya me llegó una carta de invitación, el SAT me está requiriendo para que aclare algunas inconsistencias, algunas consideraciones previstas en mis FDIs, en mis deducciones, con mis proveedores. Es decir, es mucho más fácil y esto lo tiene que saber el contribuyente. La autoridad fiscal tiene las herramientas necesarias, el contribuyente proporciona su contabilidad electrónica, proporciona diferente información que le permite al SAT poder advertir cualquier inconsistencia. Y ojo, no quiero decir que con esto tenemos un Big Brother, que podríamos decir formalmente que sí. No todo es malo. También el que la autoridad esté al pendiente del cumplimiento de las obligaciones fiscales en tiempo real permite al contribuyente que cometió algún error o que las cosas no se están haciendo del todo bien pueda corregir en edades tempranas su contabilidad, su forma de hacer negocios. Es decir, también le da al contribuyente la posibilidad de poder tomar decisiones tempranas. ¿Para qué? Para que el día de mañana la autoridad no venga a fiscalizar ejercicios fiscales muy antiguos que sabemos que la autoridad tiene 5 años para poder fiscalizar, revisar, sancionar al contribuyente de cualquier conducta que se haya materializado 5 años hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacía la autoridad? Se iba hasta el último año o hasta el último ejercicio que podía auditar o revisar, y si había alguna omisión de contribuciones, pues eso iba aparejado con recargos y actualizaciones en perjuicio del contribuyente. Continuamos, otro de los derechos es derecho a ser tratado con el debido respeto por los servidores públicos de la administración tributaria, y aquí también hago un paréntesis, la época de citas, la época de pandemia que tuvimos por ahí en fechas recientes, digo que no hemos salido y gracias a todo esto se ha mejorado la situación de la pandemia, pero lo cierto es que durante la pandemia fue complicado obtener una cita, los avisos para fusión, los avisos para inscripción, y ojo, el alumnado que me está escuchando, también aprovecho para comentarles, seguramente ya lo sabrán, a partir de este año 2022 están obligados todas las personas mayores de 18 años, con independencia de que realicen o no una actividad económica, están obligados a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Esta aprobación tiene algunos motivos, que básicamente es cuidar la identidad o cuidar al titular de los datos personales para no eliminar, pero sí tratar de que sea menos el robo de identidad o el robo de datos personales para
hacer alguna estrategia. Tenemos derecho a aportar pruebas, a ser oídos en los trámites administrativos, a ser informado por parte de las autoridades fiscales, a corregir la situación fiscal. Si el contribuyente se equivoca en alguna situación, puede corregir su situación fiscal con algunos beneficios. En fin, estos básicamente son los derechos de los contribuyentes que en esencia debe conocer el contribuyente para poderlos ejercer o ejercitarlos. Simplemente como contexto o más bien para hacer una comparativa de cómo está México frente a otros países de Latinoamérica y de incluso de España, en estas legislaciones, por ejemplo, en Perú, hay un derecho interesante, dice solicitar la no aplicación de intereses y sanciones en los casos de duda razonable o dualidad de criterio. Este derecho que tienen los contribuyentes en Perú es totalmente relevante, no lo tenemos en México. Es decir, los intereses y las sanciones que pudieran generarse de una duda o de una dualidad de criterio no se van a aplicar, sino simplemente, digamos, el impuesto como tal, no sus sanciones, no sus intereses. Y eso es algo importante. Tienen otro derecho que dice interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos tributarios o cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas en el Código Tributario. Aquí se está reconociendo expresamente en esta ley el derecho que tiene el contribuyente de promover una queja por omisión o por la demora que tiene la autoridad fiscal a veces de resolver los procedimientos tributarios. Contar, y este también es un derecho que en lo particular considero, y no es que no lo tenga México, se puede hacer, por supuesto, pero no está enunciado de manera expresa en esta ley, que dice contar con asesoramiento particular cuando se le requiera su comparecencia, así como a que se le haga entrega de copia del acta respectiva, ya sea solicitud verbal o escrita. En fechas recientes y en fechas actuales nos hemos dado cuenta cómo la autoridad fiscal ha citado a comparecer a muchos contribuyentes a las oficinas para darles a conocer comportamientos que la autoridad considera irregulares o atípicos. Esa, en esencia, es una facultad de la autoridad fiscal que pudiera tener sus ventajas, por supuesto, conocer algunas inconsistencias para el contribuyente, abrir el diálogo con la autoridad, es algo que se celebra. Sin embargo, en la puesta en marcha de este tipo de estrategias por parte de la autoridad fiscal, a veces se impide al contribuyente ser acompañado por sus asesores fiscales o por sus contadores. Es decir, hay una intimidación, podemos decirlo así, frente a la autoridad y el contribuyente, pues básicamente no se permite el acceso a otras personas que llevan a cabo el asesoramiento fiscal del contribuyente. Y aquí básicamente se establece ese derecho, contar con ese asesoramiento particular. Por ejemplo, en España, ya nos pasamos a España, derecho a ser reembolsado en la forma fijada en la ley del coste y otras garantías aportados para suspender la ejecución del acto o aplazar o fraccionar el pago de la deuda. Si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente improcedente, con abono del interés legal. Es decir, la autoridad no solamente está obligada a devolverte esa garantía, sino además devolverte la garantía con el interés legal que se haya causado desde que tú lo ofreciste hasta que se declara nulo ese acto por parte de la autoridad fiscal. Es también, a mi consideración particular, un derecho del todo relevante y que podría también traerse a México, que en su caso lo existe en México, pero es un procedimiento un poco más tardío, es decir, no viene expresamente en la ley. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la estrategia actual en México en el pago de impuestos? No hay otra estrategia, al menos en mi opinión personal. La cultura de la prevención, la cultura de la información y lo más relevante de todo, y es lo que nos debemos llevar de esta charla, es el ejercicio inmediato de los derechos fundamentales de los contribuyentes. Hacer uso de mecanismos alternativos de controversia en materia fiscal y acceder o ejercer los derechos reconocidos en la legislación. Esto es básicamente, en mi opinión muy particular, lo que el contribuyente debe tener como reglas importantísimas para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales sin generar una contingencia. Prevenir, informarse y en caso de duda, en caso de menoscabo, en caso de molestia de algún acto de autoridad, no tener el empacho
de ejercer el derecho. Es ejercer el derecho de defensa que pudiera asistirle al contribuyente y hacerlo de manera inmediata. En materia fiscal, los plazos para la defensa son reducidos, tienen un plazo perentorio. Si no se ejercen, puede perderse alguno de esos derechos, por lo cual el hacerlo de inmediato, si hay algo que el contribuyente resiente, si hay algo que el contribuyente considera que no es correcto, tiene al alcance justamente los servicios que proporciona la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y que es lo que vamos a platicar enseguida. Ya teniendo este contexto de derechos del contribuyente, cómo surge PRODECON, cómo nace la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, también hay que acordarnos o recordar que en 2011, constitucionalmente hablando, hubo una reforma judicial importante, que es básicamente la protección o estos paradigmas de protección a los derechos humanos, en donde se obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a promover, respetar y garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y entre esos derechos humanos se encuentran los derechos tributarios de los contribuyentes. Hay una regla de oro que debemos tener muy en cuenta. Ese es un criterio sustantivo que emite la Procuraduría y que, digo, a lo mejor en otra charla vamos a poder explayarnos un poquito más qué es este criterio, pero este es un criterio de PRODECON que dice derechos humanos de los contribuyentes. Su respeto es compatible, yo le pondría aquí es obligatorio, con la responsabilidad del SAT de aplicar la legislación fiscal para que las personas físicas y morales contribuyan al gasto público. Se dice palabras más, palabras menos, que la responsabilidad del SAT que tiene que aplicar esta legislación fiscal a fin de que las personas contribuyan al gasto público debe ser siempre con respeto a los derechos humanos de los pagadores de impuestos, porque si bien se reconoce, ojo, se reconoce que la recaudación de contribuciones es necesario y constituye un interés público y general para todos los ciudadanos que somos parte de este colectivo, que somos parte de esta sociedad, no se puede admitir que dicha potestad se ejerza sin límite alguno o que ese propósito de recaudar se alcance por cualquier medio o procedimiento sin sujeción al derecho. Hemos escuchado, y la idea no solamente es escuchar, es hacer palpable, es hacer patente que la defensa de los derechos humanos en general y los derechos del contribuyente son una realidad. No solamente escucharlo como una utopía, no solamente escucharlo como un mundo color de rosa, sino que efectivamente esos derechos sean efectivos, sean accesibles al contribuyente que reclama alguna presunta violación por parte de la autoridad fiscal. También me gustaría traer a colación, no olvidar que el artículo 17 constitucional establece un derecho fundamental para los gobernados, que dice las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversia. Este derecho humano o la posibilidad de acceder a estos medios alternativos para solucionar su problemática sin necesidad de juicios o recursos, normalmente, digo, no necesariamente, o quiero decir, hay ocasiones en que el contribuyente, sin necesidad de irse a juicio, sin necesidad de irse a un recurso, puede resolver su problemática. Evidentemente, no todos los casos terminan con esta historia fácil o esta vía de acceso sencilla, como son los procedimientos administrativos, pero sí valdría la pena, los medios alternativos, sí valdría la pena que el contribuyente, sobre todo el contribuyente de a pie, explore estos mecanismos de defensa para tratar de ser más ágil, más eficaz la resolución a sus problemáticas. Entramos ya de lleno a qué es PRODECON y esto es importante que el contribuyente lo conozca. En términos sencillos, PRODECON es el abogado contador especialista en materia fiscal, gratuito para los contribuyentes de preservar, defender y promover los derechos de las personas contribuyentes, garantizando el acceso a la justicia fiscal. Acceso a la justicia fiscal. En México, la justicia fiscal es cara
Es sumamente técnica y sumamente especializada porque precisamente cada año, cada reforma, se actualizan las facultades de la autoridad, hay cambios en las misceláneas fiscales, en el paquete económico, es decir, es una profesión que requiere la actualización constante de conocer lo de actualidad. Y con esto no quiero decir, cuando se dice que la Procuraduría es ese abogado, es ese contador público detrás del contribuyente y que es gratuito, no quiero decir que el contribuyente no pueda tener su asesor fiscal, su contador de cabecera. Es recomendable, incluso por ahí se dijo para esta reforma fiscal, y lo cito textualmente, la jefa del SAT dice que esta reforma fiscal no es necesario que el contribuyente cuente con un contador. La realidad de las cosas es que a veces es necesario el contador, el abogado fiscalista y el abogado que le sepa los temas penales. ¿Por qué? Porque es un conglomerado bastante complejo. Entonces, no quiere decir que el contribuyente que tiene contador no pueda venir a Prodecon. Por el contrario, puede acompañarse de las acciones de la Procuraduría para tratar de hacer más fácil o más sencillo el pago de los impuestos. El contribuyente que tiene abogado queda excluido de las facultades o los servicios de Prodecon. La respuesta es no. También puede ese abogado o las personas que se dedican al asesoramiento jurídico acompañarse de la Procuraduría, por supuesto. La misión que tiene Prodecon es garantizar ese derecho a los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal. Todos los servicios son gratuitos, y por decir gratuitos no quiero decir que no sean de calidad, que no sean profesionales. La Procuraduría es alguna de las dependencias o pocas dependencias que como requisito para poder prestar servicios para Prodecon se requiere la experiencia acreditada en materia fiscal. Estos cuadros que ustedes pueden ver en la pantalla son el abanico de 9 opciones diferentes que tiene el contribuyente de poder ser asesorado, de poder ser auxiliado frente a las autoridades fiscales. Y vamos a hablar de lo más relevante o de las facultades más relevantes que son utilizadas normalmente por los contribuyentes. En nuestro primer cuadro tenemos la asesoría y consulta legal. Básicamente, este es el primer canal de atención por parte de los contribuyentes. Y como dije hace rato, no porque el contribuyente tenga contador o abogado significa que ya no pueda venir a Prodecon, no. Prodecon tampoco es para los pequeños, ni los medianos, ni los grandes contribuyentes. Prodecon es para todos, con independencia de la calidad del contribuyente, con independencia de la cuantía del asunto, con independencia de cuál es el acto que genera molestias, siempre y cuando sea un acto de autoridad fiscal federal. Es decir, no hay límite o no hay impedimentos para que el contribuyente pueda acercarse a la Procuraduría. De hecho, actualmente me da gusto ver cómo es el contribuyente de a pie, el pequeño emprendedor, aquellos jóvenes que inician con este emprendimiento y que se van familiarizando con temas fiscales, cómo me inscribo, cuáles son mis obligaciones fiscales, cuándo debo cumplirlas, cómo debo cumplirlas, y aquellas empresas o grandes empresas que ya tienen años de operación, que han aportado al país N cantidad de años con contribuciones, que tienen cientos o miles de trabajadores que también se acompañan de la Procuraduría. Es decir, las problemáticas que puede ir presentando el contribuyente a lo largo de su existencia fiscal y económica son múltiples. Y estas problemáticas, pues, normalmente son ocasionadas por cambios en la legislación, por cambios en los sistemas, por tener que ir en ese esfuerzo de hacer más fácil y más sencillo el pago de impuestos. Se cuenta también con un servicio de representación legal y defensa, que lo vamos a explicar un poquito más ampliamente enseguida. El procedimiento de quejas y reclamaciones, que este procedimiento de quejas es básicamente uno de los procedimientos o es la joya de la corona de Prodecon. Es decir, por este procedimiento de queja, que es un procedimiento sencillo, sumario, para coadyuvar a resolver de forma mucho más rápida los derechos del contribuyente. Investigación de análisis y problemas sistémicos, es decir, también la Procuraduría puede analizar de manera generalizada, y esto cómo se hace a través de las peticiones de contribuyentes de
de Jalisco, de Michoacán, de Colima, de Nayarit, es decir, de varios estados de la República que están presentando las mismas problemáticas por parte de la autoridad fiscal. Es decir, puede ser que haya o un problema a tal grado o a tal magnitud que afecte a cierto sector de contribuyentes, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que tributan en reciclo, aquellos que tributaron en RIF, aquellos que tributan en plataformas digitales, es decir, a cierto sector específico de contribuyentes se puede aperturar análisis sistémicos. Y Prodecon analiza esa problemática, propone al SAT medidas para corregir esa problemática o esa afectación a los derechos del contribuyente. También se tiene la facultad de proponer al SAT modificaciones a su normatividad interna. Esta es la única facultad que no se ha ejercido a la fecha por obvias razones. ¿Por qué? Porque hay que proponer, perdón, esta sí se ha ejercido, la que no se ha ejercido es emitir opinión técnica a petición del SAT, por obvias razones, ¿no? Tiene que haber una petición por parte del SAT para emitir una opinión técnica, lo que a la fecha no se ha realizado. Convocar reuniones periódicas con autoridades, esto es periódicamente Prodecon analiza cuáles son las problemáticas más importantes a una región específica, es decir, los contribuyentes en Jalisco tienen una problemática específica con la autoridad y es esta. Se citan las autoridades, hay reuniones, se convoca, se platica y se proponen alternativas de solución para todos los contribuyentes. Y aquí hago una acotación o un breve, quisiera resaltar esta parte. Cuando el contribuyente ejerce sus derechos, es decir, y pongo un ejemplo sencillo, el contribuyente no le devuelven el saldo a favor o le requirieron información excesiva. El contribuyente viene, presenta una queja ante Prodecon, se lleva el procedimiento, pero ese contribuyente, yo les aseguro que en defensa de su derecho, como él, hay muchos contribuyentes que seguramente están padeciendo lo mismo. El hecho de que estos contribuyentes busquen la asesoría o se acerquen a hacer del conocimiento de Prodecon estas problemáticas tendrá el efecto de que en un futuro o que en épocas posteriores se resuelva el problema no solo para ese contribuyente que tocó la puerta de Prodecon, sino que se haga la resolución o que se haga este derecho efectivo para todos los contribuyentes que se ubiquen en ese supuesto. Es algo que también nos tiene que o tenemos que tener en cuenta. Se trata de defender un derecho particular porque me afecta a mí como contribuyente, pero ese impacto que pudiera llegar a tener o el atreverse, y digo atreverse porque de pronto sí escuchamos cómo el contribuyente tiene esta idea de, híjole, yo mejor no presento queja o yo mejor no hago efectivo mis derechos, pues si ya no me devolvió, pues ni modo, ya lo dejo así, porque tenemos la idea de que los trámites son muy burocráticos, que nos vamos a desgastar, que el procedimiento va a ser largo, va a ser engorroso, que los abogados, que los contadores, y en teoría podríamos decir que sí, digo que sí pudiera llegar a ser un trámite complejo o largo, pero que al final de la historia, y comparto también algo, una estadística bastante buena, el 80% de los asuntos que son sometidos a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tienen una resolución favorable al contribuyente. Es decir, que el contribuyente obtiene el reconocimiento de ese derecho por el que vino o el contribuyente obtiene un panorama o un piso mucho más benéfico de cuando llegó a la Procuraduría. Entonces, eso también hay que celebrarlo. Y finalmente, los acuerdos conclusivos, que esta figura también la vamos a platicar un poquito y que es una figura novedosa a partir del 2014 para acá. Asesoría. Cuando yo digo que la Procuraduría o Prodecon me va a asesorar, ¿qué tengo que entender por asesoría? Y comparto alguna de las asuntos o problemáticas más recurrentes, porque así es más fácil dimensionar los alcances de este servicio. En asesoría, Prodecon puede ayudar al contribuyente a presentar declaraciones, cualquier declaración que sea, trimestrales, provisionales, definitivas, anuales, informativas, solicitudes de aclaración. Oye, tengo la opinión de cumplimiento, tengo un crédito fiscal que aparece en mi buró de crédito, yo no sé de qué se trata, presento una solicitud de aclaración, ayúdame a aclarar mi situación fiscal, tengo un crédito fiscal
que dice la autoridad me fincó hace más de 10 años y yo ni sé, ni por enterado, ni por nada, puedo solicitar la prescripción y el área de asesoría me va a ayudar con ello. Solicitud de reducción de multas, la autoridad me impuso una multa, no la impugné, ya me la están cobrando, ¿puedo acceder a una reducción de multas? Sí, y si es así, Prodecon te va a ayudar a hacer el trámite o te va a llevar de la mano para hacer este trámite de reducción de multas, solicitudes de pagos de impuestos, imposición de multas, me llegó una carta de invitación, me llegó un aviso a mi buzón tributario y también aprovecho este paréntesis. Todos los contribuyentes están obligados, salvo algunas excepciones muy específicas, a tener un buzón tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que señalar un contacto electrónico que nos va a llegar a nuestro correo electrónico diversa información. Muchas personas están utilizando este esquema a través de correos no oficiales del SAT para enviar facturas, para enviar links con información del contribuyente. Otra cosa que debe saber el contribuyente es que siempre debe revisar que esos correos o esa información que supuestamente recibe del SAT sí sea del SAT. ¿Para qué? Para no abrir links, para no proporcionar información personal, porque pues algunas personas están utilizando este esquema para robar datos de los contribuyentes. Entonces, aprovecho esto. Todos estamos obligados a tener un buzón tributario. Sí, el SAT me puede enviar correos con información fiscal. Sí, siempre hay que revisar, por favor, los dominios o los correos electrónicos que sean oficiales. Si no son oficiales, hay que mandarlos spam, hay que bloquearlos y abstenernos de abrir cualquier liga, cualquier link o proporcionar cualquier información que pudiera meternos en problemas. Cualquier tema de crédito fiscal, actos relacionados con el RFC también se llevan a cabo en este servicio que es la asesoría. Y cómo me inscribo, cómo presento un aviso de actualización de obligaciones, un cambio de actividad, un cambio de régimen, un cambio de domicilio. Me restringieron, me cancelaron mi certificado de sello digital, no sé por qué, ¿qué hago? También lo vemos en este servicio. Consultar la situación fiscal del contribuyente y opinión del cumplimiento. Aprovecho para hacer otro paréntesis. La legislación para este 2022 se obliga a todas las personas que expiden comprobantes fiscales digitales, o mejor conocidos como facturas, el que se ponga o el se agregue a este comprobante fiscal el régimen fiscal en el que tributa la persona a la que va a recibir esa factura y el código postal del domicilio. No les sorprenda que a lo mejor su empleador, a lo mejor algún cliente con el que están trabajando, les pida su constancia de situación fiscal para poder advertir estos datos. ¿Estoy obligado a dar esa constancia? Pues no hay una obligación como tal, pero la necesidad de esa constancia es precisamente para cumplir una obligación fiscal que entró en vigor este año. Continuamos. Los medios por los cuales se puede solicitar el auxilio a la Procuraduría son, tratamos de que sea lo más fácil para el contribuyente, conociendo que puede ser una asesoría presencial, es decir, que el contribuyente acuda a la Procuraduría de manera presencial con todos los elementos, con el acto de molestia o simple y sencillamente quiero hacer esto que necesito, va a recibir la orientación. Hay una línea telefónica, por ahí la pueden ver en pantalla. Hay un correo electrónico, ahora ya la modernidad, los jóvenes y las nuevas generaciones, ya todo es electrónico. Se puede mandar un correíto electrónico, viene ahí también la dirección. Esta es mi duda, me quiero inscribir, me inscribieron, pasó esto, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Es fácil mandar el correíto. Una línea de WhatsApp también está en línea, o también este canal de atención, pues ha sido muy buscado y preferido por parte de los contribuyentes. También se tiene. Presentar por escrito, hay quienes son todavía un poco más formales. Yo presento específicamente ante la oficialía por escrito, o ya sea mi queja, o ya sea mi solicitud de representación legal, o mi acuerdo conclusivo, en fin. A través de Internet también hay una figura que se llama ProDebot, que este es una especie de robot electrónico que puede resolver hasta cierto punto algunas dudas por parte de los contribuyentes, por Twitter, por Facebook, por Instagram y todos los canales oficiales de la Procuraduría. También se puede obtener esta información.
El servicio de quejas y reclamaciones, que al principio decíamos, es básicamente el servicio principal que se ofrece a los contribuyentes, o digamos, el que le da la calidad de ombudsperson, ombudsman fiscal, procurador de los derechos del contribuyente, es este procedimiento. ¿En qué consiste este procedimiento? Pues sé que queja, que en la esencia sí, me quejo de algo que presuntamente considero que es lesivo, que lastima, que menoscaba mis derechos como contribuyente. Se abre un diálogo con la autoridad fiscal, y digo diálogo, aunque la autoridad fiscal está obligada a comparecer al procedimiento, es decir, si el contribuyente viene y presenta una queja, la Procuraduría investigará esa presunción de que hay un acto de autoridad que está lesionando los derechos del contribuyente. Se va a pedir la información que se tenga que pedir a la autoridad fiscal. La autoridad fiscal está obligada a rendir este informe, y este informe se rinde dentro de los 3 días siguientes a que es notificado por parte del PRODECON el requerimiento de información o el requerimiento de motivos, de documentación y de cualquier situación que esté relacionada con los hechos que denuncia el contribuyente. Hay posibilidad de alguna mesa de trabajo, de alguna figura del observador, es decir, pongo un ejemplo fácil: la autoridad fiscal me está embargando en este momento y yo no sé de qué se trata, puedo solicitar el asesoramiento de un observador. Sí. Otro ejemplo, y que fue muy utilizado y que sigue siendo utilizado, es: voy a presentar un aviso de cancelación de RFC por fusión de sociedades, por ponerles un ejemplo. Ya me lo rechazaron 3 veces. Ya obtuve otra vez una cita. Después de tardarme N cantidad de meses en conseguir una cita, PRODECON, ¿puedes acompañarme a la cita? La respuesta es sí, para verificar, para analizar, y ojo, es figura de observador, para observar cómo reacciona, cómo actúa la autoridad, porque en esencia, con o sin PRODECON, debería dar la atención a los contribuyentes de manera y sin distingo, y tiene amplias facultades de investigación, es decir, se puede requerir a cualquier autoridad fiscal y cualquier tercero que esté relacionada con los hechos con los que investiga la Procuraduría. ¿Cuál es el beneficio de acceder a una queja? Va a ser un trámite mucho más rápido que cualquier otro procedimiento. Hablando de juicio, hablando de recurso, hablando de cualquier otro procedimiento, va a ser mucho más rápido obtener la información. Es mínima la formalidad, basta con adjuntar el acto, los documentos en donde conste el acto por el cual se duele el contribuyente. Hay que cumplir ciertos requisitos, pero son mínimos, no constituye instancia y se puede presentar en cualquier tiempo. Es decir, no tenemos un relojito para hacerlo, pero decíamos que si lo hacemos entre más rápido, mejor, porque si ese asunto o si esa problemática del contribuyente pudiera llevarse a una defensa contenciosa, que también se ofrecen de manera gratuita los servicios de representación legal, un juicio de amparo, por ejemplo, un recurso de revocación o un juicio de nulidad, pueden coexistir ambos procedimientos, es decir, la queja ante la PRODECON y, ejemplo, el recurso de revocación ante la autoridad fiscal. Si por alguna razón se resuelve el asunto en queja, se desisten de los procedimientos o nos desistimos de los procedimientos jurisdiccionales. Entonces es importante el ejercicio inmediato de los derechos. ¿Cuáles son los asuntos más relevantes que tenemos en este servicio, que es el de quejas? Falta de respuesta a solicitudes de devolución, como les decía, sigue siendo uno de los temas y es uno de los derechos que el contribuyente se reclama más frecuentemente. ¿Por qué? Porque pues impacta en el bolsillo, ¿no? No me devuelves una cantidad que me asiste el derecho de poder obtener en devolución. Inmovilización de cuentas bancarias, cancelación o restricción del certificado de sello digital, algún procedimiento administrativo de ejecución, alguna falta de respuesta, alguna petición o alguna instancia iniciada por el contribuyente. Ya pasaron 5, 6 meses, 10 meses y la autoridad no me ha dicho cómo va, qué pasó con el trámite, y a mí me interesa que haya un pronunciamiento por parte de la autoridad para saber si me va a reducir la multa, para saber si me autorizó el pago en parcialidades, en fin. Imposibilidad de cambio de régimen a reciclo, que fue
Uno de los temas también muy frecuentes para este año, este famoso régimen de simplificado de confianza. Algunos contribuyentes fueron cambiados de manera automática por parte de la autoridad y algunos de esos contribuyentes dicen, oye, yo no cumplo los requisitos para tributar en reciclo. Yo debí permanecer en régimen general o viceversa, ¿no? Estoy en régimen general, no me permitieron tributar en reciclo, aun y cuando sí cumplía los requisitos, y que también ha sido un tema importante. Baja del padrón de importadores, desconocimiento de créditos fiscales, baja del registro patronal, liquidaciones de cuotas obrero-patronales, pago de amortizaciones de créditos de vivienda por parte del Infonavit. En fin, estos son los temas más relevantes. El servicio de representación legal, que básicamente es el que la Procuraduría se instituya como abogado defensor de los contribuyentes ante autoridades fiscales, a través de juicios y a través de recursos. Este es el único servicio que podríamos decir tiene una condición específica, porque el legislador federal consideró en la exposición de motivos de la ley orgánica que un contribuyente que tiene un crédito histórico o una multa de 1 millón o un poquito más de 1 millón de pesos tiene la solvencia económica para pagar un abogado que lo defienda en tribunales. La realidad de las cosas es que no necesariamente es así. Hemos conocido múltiples casos en donde contribuyentes, pequeños contribuyentes, incluso comparto, esta es una historia de la vida real. Actualmente el SAT, el año pasado y todavía este año, continúa con la estrategia de multar a los contribuyentes que no han presentado sus declaraciones en tiempo o que las presentan a requerimiento en las autoridades fiscales. Una persona física tuvo más de 53 multas por omisión de contribuciones. Sabemos que la omisión de la presentación de las declaraciones, pues sí es una falta. La contribuyente obviamente dice, oye, estamos en pandemia, no sabía si pagar salarios, si pagarle al IMSS, si pagarle al Infonavit, si pagarle al SAT. Es decir, tuve que decidir y decidí que pues el no pagar las contribuciones hasta que yo tuviera la solvencia de hacerlo me iba a permitir que las familias de mis trabajadores pues tuvieran ese salario, ese sueldo con el que viven. Esta contribuyente por concepto de multas fueron más de 1.200.000 pesos de puras multas. Y ojo, las multas están infraccionando una conducta que se reitera a lo mejor en varios meses, pero creo que aquí también hay esa sensibilidad por parte de la autoridad, decir, oye, si está sancionando una conducta de la contribuyente, pues bastaba con 1 o 2 multas para que la contribuyente entendiera que es necesario, que es importante cumplir de manera oportuna las obligaciones, pero no mandarle todo el bonche de multas que llegan a una cuantía superior al 1.200.000. Pero mientras la cuantía no exceda, afortunadamente pudimos defender este asunto que les platico. ¿Por qué? Porque las multas fueron determinadas no en una sola resolución, sino en varias resoluciones, lo cual nos permitió llevar a defensa estos asuntos para poder auxiliar al contribuyente. Pero la única condición de este servicio es si mi cuantía, mi crédito histórico, mi multa excede de esta cantidad, ojo, esta cantidad se va actualizando año con año. ¿Por qué? Porque básicamente son 30 veces el salario mínimo general, que básicamente son las sumas actualmente, es decir, 30 UMAS elevadas al año, lo que nos resulte. Si mi crédito es superior a esa cantidad, la Procuraduría no puede ayudarme en representación legal, es decir, no puede presentar el juicio, no puede presentar el recurso, pero sí puede hacerlo a través de las otras 9 posibilidades que se tiene para que Prodecon pueda ayudar. Entonces, vale la pena en cualquier situación tocar la puerta de Prodecon para saber cuál es la opinión. En mi opinión particular, yo creo que sí, que valdría la pena agotarla. No se pierde absolutamente nada. Y además podría ganarse algún escenario, alguna alternativa de solución que haga menos gravosa la situación del contribuyente.
¿Cuáles son los temas recurrentes? Multas por incumplimiento de obligaciones fiscales, procedimientos administrativos en materia aduanera, liquidación de cuotas obrero-patronales, las negativas de devolución definitiva, donde la autoridad dice, no te voy a devolver porque no te asiste, porque, ¿qué crees? El otro no pagó los impuestos y si no me los paga yo no te los devuelvo, liquidación de aportaciones del Infonavit, procedimiento administrativo de ejecución, negativas de prescripción de créditos fiscales, retención de impuestos por parte de las AFORES, de estas personas que por alguna razón no alcanzan a cumplir los requisitos para una pensión, les entregan todos los fondos que están en su cuenta para el retiro y las AFORES realizan una retención. Esa retención, quienes nos estén escuchando, que la mamá, que la tía, la abuelita, el conocido tenga esta problemática, vale la pena revisar que esa retención de impuestos que hacen las AFORES sea correcta. En caso de que no sea así, se da origen a un saldo a favor que el SAT tiene que el SAT tiene la obligación de devolver en beneficio del contribuyente. Negativas de cambios de régimen, también hemos implementado pues una estrategia de aquellas personas que sí cumplen con los requisitos para tributar en un nuevo régimen y el Servicio de Administración Tributaria no les impide este cambio de régimen o viceversa, aquellos que fueron cambiados de régimen sin cumplir con los requisitos. Acuerdos conclusivos. Todavía tenemos un par de tiempo, entonces quiero comentarles también esta facultad del acuerdo conclusivo. El acuerdo conclusivo es el medio alternativo por excelencia en materia fiscal, insertado a partir de la reforma de 2014. Es decir, Prodecon inicia trabajos en 2011 y algunos años después, o varios años después, en 2014, se implementa este procedimiento de mediación. Es un procedimiento de mediación que es procedente cuando hay ejercicio de facultades de comprobación. Cuando nosotros hablamos de facultades de la autoridad, sabemos que hay facultades para imponer multas, para vigilar el debido cumplimiento, para cancelar el certificado de sello digital, pero a las facultades específicas a las que yo me refiero o a las que se refiere facultades de comprobación es visita domiciliaria, revisión de gabinete y ahora las muy socorridas revisiones electrónicas. Decíamos al principio de la charla que la tendencia es la digitalización de la recaudación fiscal y también ya hay una modalidad a partir del 2014 que el SAT puede realizar visitas o revisiones electrónicas, mejor dicho, es decir, cruce de información que se refleja de los sistemas institucionales para auditar el debido pago de las contribuciones. Y en estas facultades es las que específicamente procede el acuerdo conclusivo. Los que tienen ya experiencia en contabilidad, los alumnos que ya llevaron contabilidad o quienes nos estén escuchando y tengan la noción de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, una revisión electrónica, sabrán a lo que me refiero. Son, digamos, o por ponerle un nombre, facultades que son invasivas, por decirlo así, o que revisan integralmente la situación fiscal del contribuyente. Es decir, te revisan todo el ejercicio fiscal, te revisan un periodo específico, pero te revisan todas las operaciones. Y la autoridad normalmente, ¿qué es lo que hace? Oye, de todos tus ingresos y deducciones, yo considero que tales deducciones no son procedentes porque fíjate que tu proveedor no tiene la capacidad para prestarte el servicio. O fíjate que no son préstamos, son ingresos porque resulta que el contrato no cumple con los requisitos, no hay el reembolso de dinero, es decir, siempre hay o cuando hay una diferencia de criterios en la contabilidad del contribuyente, procede solicitar un acuerdo conclusivo. ¿Qué tengo que saber específicamente del acuerdo conclusivo? Que solo procede en este ejercicio de facultades de comprobación que vimos y que además tengo un plazo de 20 días hábiles solamente para solicitar este medio alternativo. 20 días hábiles, ¿cuándo o a partir de qué? A partir de que la autoridad me dé a conocer el acta final de la visita, el oficio de observaciones, que es básicamente el documento donde la autoridad analiza mi contabilidad y donde me informa si mi contabilidad es correcta, si el pago de mis contribuciones fue correcto o no, o si yo tengo un adeudo o tengo una omisión que implica el pago de contribuciones.
o bien una resolución provisional. Si yo no ejerzo este derecho y a una opinión muy particular, si hay visita domiciliaria o hay ejercicio de facultades de comprobación, no pierdan la oportunidad de poder llevarlo a la cancha del acuerdo conclusivo. La esencia del acuerdo conclusivo es poder consensar con la autoridad fiscal en este diálogo donde interviene como mediador y testigo la Procuraduría, es decir, esta charla o este acercamiento entre la autoridad y el contribuyente se va a dar de manera regida por la Procuraduría y pues tiene grandes beneficios, ¿no? El área contable, el área legal, el área fiscal de una empresa o de un contribuyente puede tomar decisiones de si me voy a regularizar, porque ese puede ser un escenario, de cuáles son las pruebas que tengo para acreditarle a la autoridad cómo opera mi negocio, cómo llevo a cabo la operación con mis proveedores, cuáles son las pruebas que tengo para tratar de acreditar a la autoridad que a lo mejor el criterio que ella tiene sobre mi contabilidad no es correcto, o bien, ¿sabes qué, autoridad? Sí me equivoqué, tienes razón, quiero corregirme, y si me corrijo yo voy a tener beneficios, evitarme un juicio largo que pudiera ser un volado también con algunas jurisprudencias de la Corte que de pronto de repente por ahí salen, o simplemente quiero pagar, no tengo para pagar, puedo pagar en parcialidades, sí, tengo pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, puedo utilizarlas, sí, hay que acreditarlo, por supuesto, pero ofrece muchas posibilidades para resolver de manera definitiva y de fondo la situación fiscal de los contribuyentes. Beneficios, pues vamos a aclarar en breve término aspectos de la auditoría, vamos a obtener el 100% de las condonación de multas de fondo de forma la primera vez que se suscriba un acuerdo conclusivo. Este es un atractivo muy específico. Digo, aquí dice condonación de multas, la palabra condonación ya no existe, ya fue eliminada, es reducción de multas, pero normalmente cuando hablamos de este tipo de facultades nos vamos a dar cuenta que en un aproximado el 35% de nuestro crédito fiscal, si no es que más, por ejemplo, en casos de comercio exterior que son muy cuantiosas las multas, van a formar parte de multas, ¿no? Entonces ya nos da un margen para poder negociar con la autoridad la forma en que voy a pagar mis adeudos fiscales en caso de que lo haga. Es definitivo, no va a admitir medio de impugnación y pues me va a evitar un largo juicio o someterme a un criterio por parte de los tribunales. Las consultas especializadas. Esta es una herramienta muy específica y muy particular. Es un poco más, digamos, más especializada. Su nombre lo dice, consulta especializada. Pero ¿qué puedo hacer? Yo puedo consultar a la Procuraduría sobre alguna opinión de algún caso que no alcance el contribuyente a definir, oye, ¿qué hago? La ley me dice esto, el reglamento me dice aquello, la resolución miscelánea me está diciendo a esto. Yo interpreto que debo hacer las cosas así. ¿Tú qué opinas, Prodecon? ¿Es correcto que considerando mis situaciones jurídicas, las situaciones de hecho que hay en mi empresa o en el contribuyente, es correcto que yo lo haga así? Y la Procuraduría emite un documento, un dictamen por escrito, donde analiza la integralidad de la consulta o de la pretensión del contribuyente y finalmente se le dice, contribuyente, consideramos que es correcto o consideramos que la interpretación normativa de tal precepto legal debe ser así por las consideraciones jurídicas que en ese caso se hayan expresado en ese documento. ¿Para qué me va a servir ese dictamen? Se va a aclarar la forma en cómo debo pagar las contribuciones, se va a facilitar el cumplimiento de las obligaciones, me va a dar mayor seguridad. ¿Por qué? Porque no sé cómo hacerlo. Tú dime si lo que estoy haciendo es correcto o no. Por si en algún eventual caso la autoridad viene y me revisa, yo ya tengo la certeza de que lo hice conforme al criterio de las disposiciones fiscales, ¿no? Y proporciona pues certeza a los contribuyentes. En conclusión y para terminar la charla y en su caso si hay alguna pregunta, les agradezco mucho, lo puedan hacer a través de Facebook o de las redes sociales. En conclusión, ¿qué es lo que debe saber todo contribuyente? Tanto del pago de impuestos como de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El pago de impuestos es una obligación constitucional que estamos obligados a pagar por formar parte de este colectivo, de tener servicios públicos de calidad y
así como es obligación el pago de impuestos, también hay una obligación por parte de la autoridad fiscal de respetar los derechos del contribuyente. ¿Qué hago si no hay respeto a esos derechos de los contribuyentes? Levanten la mano, por favor. No les den pacho, no les den miedo, no les den temor de ejercer sus derechos, porque esta relación jurídico-tributaria entre el contribuyente y la autoridad debe ser una relación de iguales, aún y a pesar del imperio y de las facultades que tiene la autoridad fiscal. Debe saber el contribuyente que toda actividad económica por la que se reciban ingresos hay obligación de inscribirse al RFC. Sí, que si yo recibo impuestos, si yo recibo ingresos y no estoy inscrito, puedo tener una eventual contingencia. Sí, el contribuyente tiene derechos que deben ser respetados, que los contribuyentes cuentan con un asesor gratuito para resolver sus dudas y inquietudes fiscales, que es PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que no importa si ese contribuyente tiene contador, se le atiende en PRODECON, sí, que no importa si ese contribuyente tiene abogado y se acompaña del abogado a través de un trámite de queja para hacer más fácil el procedimiento, sí, que los servicios de la Procuraduría son gratuitas y que PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, es para todos los contribuyentes. El chiquito, el pequeño emprendedor, el microempresario, el grande contribuyente, no importa la cuantía del asunto. La Procuraduría es para todas las personas contribuyentes. Y que el no cumplir obligaciones fiscales de manera correcta y oportuna puede dar lugar a multas o revisiones de la autoridad. Y un apartado más, el hacer efectivo los derechos, el reclamar algún derecho, si se hace de inmediato, hay mucho más posibilidades de poder obtener una resolución favorable, de poder acceder a ese respeto de los derechos de los contribuyentes. Entre más rápido, mejor. Y pues básicamente es eso. Abro el espacio para algunas preguntas que pudieran estar ahí entre los que nos escuchan, y también comparto, por supuesto, la ubicación, el teléfono, el WhatsApp, el correo electrónico, los horarios de atención de PRODECON y las páginas oficiales de la Procuraduría, para que en caso de que haya alguna duda, que haya alguna situación, puedan tocar la puerta de este defensor gratuito de los contribuyentes. Muchas gracias por esta charla. Espero habernos llevado o haber cumplido el objetivo, doctor, a tus órdenes. No, al contrario, Mayela, es que fíjate que todo es súper interesante. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que una sesión no es suficiente, por eso estás invitada para el próximo 24 para ver los mecanismos de defensa de los contribuyentes. Pero algo que te quiero felicitar es la claridad y sobre todo el amplio manejo que tienes de los temas. Pues ya el tiempo que tienes al frente de la delegación se han resuelto problemas muy complicados. Me tocó ver el libro de 100 historias de terror de la PRODECON, que Dios mío, las vi y no pude dormir, te lo juro. Pero mira, hay preguntas ahorita, pero tenemos un problemita técnico con el internet aquí donde ando, por un evento que hay de la universidad. Entonces, te voy a pedir este favor. La siguiente semana veremos el tema sobre la defensa y medios de defensa del contribuyente, y a nuestra gente que la tenemos en redes sociales, que ahorita Lupita, nuestra asistente, está apoyándonos. Te las voy a enviar las preguntas, les vamos a dar respuesta a toda la gente que nos está escuchando a través de las redes de webinar de Facebook. Pero interesante. Otra pregunta que me hacen es, que si les puedes compartir el material, muchachos, de conceptos fiscales fundamentales, de tópicos. Me dice, maestro, ¿y el material para cuándo? Le dije, pues a ver, ahorita se lo pido a la delegada. Y en el siguiente ciclo, Mayela, ya se integró la materia en tópicos fiscales, obligatorio para todo el estudiante conocer PRODECON. Eso posteriormente tendremos el acercamiento que, al igual que el SAT, cada semestre inician con desmitificando impuestos. Posteriormente tendremos una cátedra magistral con PRODECON sobre derechos de los contribuyentes, necesaria para todas las profesiones del curso, o sea, no solo contadores, porque nos llega gente de economía, nos llega gente de mercadotecnia. ¿Y por qué debo de pagar impuestos? Ah, caray, ven a escuchar esta plática, lo que todo contribuyente debe saber.
Yo te felicito muchísimo, Mayela, y de parte de todo el comité directivo, el doctor Marco Antonio Daza, el jefe del departamento de impuestos, el doctor Sergio Sánchez Enríquez, toda el área de posgrados, maestría en finanzas, maestría en estudios fiscales y el doctorado en estudios fiscales, te agradecemos. Quedamos CTA, muchas gracias. Nos vemos el próximo día 17. El día de mañana tendremos otra conferencia, Innovación de Negocios. El 17 tendremos de medios de defensa del contribuyente. El 24, conceptos tributarios en Iberoamérica. Y el día 30 tendremos nuevas tendencias de fiscalización en América Latina. A todos, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.